Muy buenos días. Vamos a hacer la presentación del póster Abordaje del concepto de gamificación en el aprendizaje de las infancias. Este póster hace parte del segundo congreso y segundo seminario de educación inclusiva. Mi nombre es Edgar Pineda, yo hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Llanos, y queremos dar a conocer uno de los avances de nuestra investigación. Como les venía diciendo, el póster tiene como nombre Abordaje del concepto de gamificación del aprendizaje de las infancias. El problema de investigación que nos llevó a empezar este proceso es la necesidad de la realización de un estado del arte sobre concepciones y abordaje de la gamificación en procesos y estrategias pedagógicas y de aprendizaje para las infancias. Entonces este estado del arte lo dividimos en dos partes. El primer momento tenía que ver con una revisión documental sobre el concepto de gamificación aplicado a las estrategias didácticas en infancia. Y una segunda parte es analizar los conceptos imaginarios y percepciones de maestros de infancia sobre ese concepto de gamificación. Estas dos divisiones de este estado del arte llevaban a poder darle respuesta a la pregunta de cómo integrar la gamificación a procesos de evaluación y fomento de aprendizajes en las infancias. Nuestra investigación tuvo como hipótesis que la gamificación de aprendizajes en las infancias potencia y logra desarrollar aún más procesos de inclusión en el aula al poder generar desarrollos socioafectivos y poder hacer una evaluación mucho más coherente de las funciones ejecutivas básicas para el aprendizaje. Como descripción del problema en el póster tenemos que esta investigación hace parte o está inmersa dentro de un macroproyecto de nuestra vicerrectoría que tiene como nombre Ecosistemas de aprendizaje para la primera infancia con enfoque de gamificación. En algunos momentos hemos trabajado también el concepto de ludificación debido digamos que a la literatura no nos da un ejercicio muy coherente de cuál de los dos conceptos poder utilizar. Entonces en algunos momentos utilizábamos gamificación y en otros ludificación. Al final de la investigación optamos por trabajar solo gamificación, ya que la palabra ludificación era muy confundida por los maestros de infancia con lúdica. Entonces para ellos, al hablar de ludificación, se les volvía que todo lo que hacían en el aula, que ellos llaman lúdica, se podía equiparar al concepto de ludificación. Entonces dentro de este macroproyecto nosotros lo que buscábamos es construir unos ecosistemas de aprendizaje donde los niños y las niñas de la primera infancia o de las infancias, estamos trabajando desde el año hasta los 9 años con los niños, puedan tener unos entornos sanos y saludables en torno a su derecho al juego. Y en ese proceso fue que quisimos dar inmersión al ejercicio de la gamificación. Entonces la descripción del problema tiene que ver con las concepciones equivocadas o los imaginarios erróneos que tienen los profesores hacia el manejo de los juegos serios en el aula y cómo a través de una formación y un desarrollo conceptual propio y acorde con las didácticas y las estrategias docentes, lograr unos ecosistemas mucho más acordes al desarrollo de funciones ejecutivas y estilos de aprendizaje en niños y niñas. Las variables de nuestro estudio, pues básicamente fueron 4. Vamos a hablar de aprendizaje en las infancias. Por ende, la segunda variable es el concepto de infancias, el concepto de motivación y el concepto de conducta, como variables para abordar el estado del arte el concepto de gamificación en las infancias. Como materiales, pues como les venía diciendo en la fundamentación del problema, dividimos esta investigación en dos momentos. Entonces, en el primer momento, que era el estado del arte o revisión documental, dentro de los materiales, pues tuvimos una matriz de documentos, donde hemos evaluado más de 250 documentos, donde su título o en su resumen o obviamente en su cuerpo de documento tienen la conjugación de las palabras gamificación y educación, o correspondiente en inglés gamification y education. Entonces, al hacer ese cruce en diferentes buscadores como Scopus, como EBSO, como Dialnet y ProQuest, nos generaba una base de datos muy grande, lo cual nos llevó a construir esa matriz documental por base de datos. Entonces, por base de datos consultada, nosotros
identificamos el título, el DOI del documento, la URL, el resumen y los autores, para poder generar una base de datos mucho más amplia. Con esta base de datos de los documentos analizados por base de datos, hicimos una matriz de reconocimiento, de recolección de información. Es decir, con base en las variables, en las 4 variables, fuimos identificando una serie de documentos. Ya no solamente era la conjugación de las palabras gamificación y educación, sino que en los documentos pudiéramos identificar la palabra infancias, la palabra aprendizaje, la palabra motivación y la palabra conducta. Esta estratificación de estos nuevos documentos en esta matriz de recolección de información nos dio para bajar el número de documentos hacia unos 50 documentos. De esos 50, 30 documentos estaban en el idioma inglés y solo 20 en idioma español. Consecuente a eso hicimos una matriz de conceptos. Entonces trabajamos los formatos, en un formato las diferentes variables, y según el documento señalábamos con una X si ese documento cumplía con alguna de esas variables. Es decir, si en un mismo documento podía encontrar yo las palabras o el desarrollo de conceptos de aprendizaje, infancia, motivación y conducta. Les recuerdo que eran documentos exclusivos de gamificación vinculada a la educación. Esa matriz de reconocimiento y matriz de conceptos nos dio poder establecer de esos 50 documentos iniciales, 25 con los que íbamos a trabajar. Entonces estos 25 documentos, ya con el grupo de investigación le construimos un RAE específico, un resumen analítico específico a cada uno de esos documentos. Eso nos llevó, posterior a este análisis de documentos, a generar un registro bibliográfico donde lográbamos establecer cuál es el concepto, cuál es el estado del arte del concepto de abordaje de gamificación en el aprendizaje de las infancias. Eso nos dio como resultado un artículo y una ponencia internacional en el Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje en Madrid, y el artículo de esa ponencia fue aceptado y en revista indexada de la Universidad de Illinois. Entonces, ¿qué nos demostró este primer ejercicio en los materiales? Pues que es un concepto nuevo, es un concepto novel, es un concepto que hay que seguir trabajando en la literatura. Se encuentra mucha literatura de gamificación, pero aplicada a entornos de universidad o entornos de aprendizaje, pero muy poco a entornos de infancia, casi que nula el ejercicio. Y en la segunda parte, los materiales que utilizamos en la segunda parte, que fue el ejercicio de imaginarios con los docentes, tenía que ver con una entrevista semiestructurada y una serie de grupos focales donde trabajamos con los profesores, preguntas muy sencillas de usted qué entiende por gamificación, para usted qué es ludificación. Después de que le aclarábamos un poco los temas, les volvíamos a hacer la pregunta: ¿usted considera que hace gamificación o ludificación en el aula? Y a partir de esas estrategias hacíamos una observación de clases a los profesores que nos habían dicho que podían o creían que estaban haciendo gamificación en sus clases. Eso, pues, para no adelantarme, me lleva a la siguiente parte del póster, que tiene que ver con la metodología que usamos. Entonces, adoptamos la investigación cualitativa. Aunque estamos recolectando datos, aunque estamos generando matrices de documento, pues creemos que es una investigación de corte narrativo. Trabajamos la investigación acción porque inmediatamente, como íbamos analizando los documentos, armábamos los grupos focales y con los profesores trabajábamos los ejercicios narrativos y podíamos hacer una triangulación de datos. Aplicamos la estrategia investigativa del enfoque praxeológico que propone Carlos Juliao en su libro El enfoque praxeológico, en donde nos pide que establezcamos 4 criterios de desarrollo de una investigación: ver, juzgar, actuar y evolución creativa. Tuvimos básicamente 4 fases en cuenta en esta primera fase del proyecto de ecosistemas de aprendizaje. La primera fase dice que se busca la participación de la comunidad investigada y que ellos sean los que de ellos surja la necesidad del proceso investigativo. Entonces, como les digo, reunimos una serie de profesores en infancia, trabajamos con ellos las entrevistas semiestructuradas, trabajamos un pequeño taller sobre gamificación, y en ese taller ellos se dieron cuenta de la necesidad de implementar estas estrategias disruptivas en el aula de clase. Entonces, esa primera fase la cumplimos. Como segunda fase nos pide, como segundo
proceso nos pide Juliado que investiguemos desde su propia realidad. Entonces, por eso dividimos el estado del arte en dos momentos. El primero, que tenía que ver con las narrativas y los imaginarios de los sujetos de investigación, y el segundo, qué se escribe, cuál es la literatura que hay en este momento sobre la implementación de la gamificación en la educación. La tercera fase se establece una relación entre teoría y práctica. Entonces, a medida que íbamos analizando los documentos y a medida que íbamos trabajando con los conceptos y el abordaje de esos conceptos en infancia, lo veníamos y lo aplicábamos con el grupo focal. Eso nos dio la construcción de una estrategia ludificada, que ya en la parte de resultados se la contaré. Y la tercera, se determina las necesidades. En este caso, la necesidad es la ausencia de proyectos pedagógicos que incidan positivamente en la educación de la infancia a través del ejercicio de la gamificación. Este proceso investigativo nos ha llevado a una serie de resultados. El primer resultado, pues, tiene que ver con los análisis que hicimos en la aplicación de los instrumentos. Entonces, en total ya con la variable gamificación educación, trabajamos 125 documentos. No estoy contando los documentos en inglés, solamente los documentos en español. No se encontró en ninguno de ellos una pregunta de investigación referida a si la gamificación funciona o no en contextos de infancias. Se entrevistaron 25 profesores y agentes educativos, en los cuales evidenciamos que no presentan un conocimiento acorde con lo que es la gamificación. Dentro de los artículos que revisamos y las entrevistas semiestructuradas, encontramos que la gamificación lo que busca son factores motivacionales en un 80%, desarrolla procesos de competencia y autonomía en un 60%, puede construir procesos de emoción, motivación y resiliencia en el aprendizaje en un 50%. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta que no se presentan estudios y investigaciones en contextos de educación media, educación primaria, educación infantil, o sea, infancias y juventudes, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la gamificación. Tal vez porque es un tema muy nuevo y es un tema que, al traducir el contexto, no ha sido muy apropiado en nuestro contexto latinoamericano. En un alto porcentaje, en un 90%, se abordaron procesos conductuales en el ejercicio de la gamificación, en los artículos, y cuando lo aplicamos con los profesores nos dimos cuenta que los procesos de gamificación funcionan en un 90%, en un alto porcentaje, con procesos conductuales en la aplicación y el desarrollo de procesos en funciones ejecutivas, en funciones básicas del aprendizaje y en desarrollo de aprendizajes. Por otra parte, las intencionalidades o imaginarios de los sujetos de investigación en el campo de la gamificación, no se reporta una presencia de conceptos expuestos en la teoría de la gamificación. Es decir, se infieren procesos de gamificación, se cree manejar procesos de gamificación con los profesores, mas no están trabajando en los 4 o en los elementos básicos de un proceso de ludificación. Algunas veces encontramos documentos o narrativas de profesores en los que utilizan premios, insignias para desarrollar aprendizaje en los estudiantes, más ellos no reconocen que eso es gamificación. Y por último, pues pudimos lograr inferir que la gamificación sí produce efectos positivos y beneficiosos para los sujetos en el campo de lo motivacional, ya que el desarrollo de juegos, en este caso de juegos serios, o procesos de ecosistemas en juegos, les llevaba a los niños a generar una motivación mucho más grande en el proceso. En conclusiones, podemos entender que se debe trabajar más en los marcos conceptuales para la gamificación en infancias, sobre todo desde el punto de vista de neuroaprendizaje. Es interesante llevar el neuroaprendizaje y la neuropsicología en una unión desde la gamificación para poder desarrollar procesos coherentes en el desarrollo de funciones ejecutivas y funciones básicas del aprendizaje. Son pocas las experiencias que se encuentran sobre ludificación o gamificación versus evaluación que estén sustentadas en procesos de investigación rigurosos y con un mínimo de tiempo experimental. Tenemos muchos documentos que hablan sobre experiencias docentes, narrativas docentes, pero ninguna de ellas, de esos 125, solo podemos tener 30 documentos que se basaban en investigaciones rigurosas y con tiempo mínimo experimental o con grupos experimentales. La gamificación aplicada a la educación se maneja en una escala propia de aplicación. En primer lugar, se encuentran profesores que a título propio
propio, aplican ejercicios motivacionales en el aula. Y por otro lado encontramos instituciones, ya sea universitarias o ya sea en primera infancia, que asumen características y componentes de estrategias de juego para el diseño de sus planes de estudio. Sin embargo, en ninguno de los casos, ni en los documentos, ni en los grupos focales de los estudiantes, encontramos la integración de la gamificación al proceso de aprendizaje. Entonces, además de no estar documentado el ejercicio, pudimos completar que no están sustentados en procesos de investigación. Esto nos llevó a crear una estrategia ludificada para el desarrollo de procesos de aprendizaje en los niños, donde a través de un cuento gamificado con videos y con diferentes ejercicios de videojuegos y juegos serios del aula de clase, los profesores y estudiantes lograron construir una estrategia biopsicosocial en el desarrollo de procesos de neuroaprendizaje. Ya la investigación va en su cuarta fase, les estamos mostrando la primera fase en este momento, y dentro de nuestros referentes más fuertes de esta primera fase, pues tuvimos a Carlos Juliao con todo lo que tiene que ver con el enfoque praxeológico, trabajamos todo lo que tiene que ver con Lee Hammerman, en todo lo que tiene que ver con la gamificación en la educación, cómo aplicar la gamificación en la educación, y en el campo de la gamificación nos sustentamos mucho en la teoría explicitada en sus documentos de Sicherman y Cunningham. Por posición del póster, pues no podemos tener toda una bibliografía completa, pero dentro del resumen de la ponencia se puso toda la bibliografía, ya sea desde las neurociencias, desde el conectivismo y desde el ejercicio de la gamificación aplicada a las infancias. Ya con esto concluimos, les agradecemos y estaremos pendientes de sus preguntas por la cuenta de Twitter, en la que nos indicarán estar conectados para contestar. Muchas gracias, muy amables.